Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ismael García ya se encuentra con nosotros acá en Entrevista Venevisión. Bienvenido, diputado a la Asamblea Nacional, pero además vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Sí, cómo no. Aquí estamos. Bueno, gracias para las preguntas que quiera hacerme. En primer lugar, queríamos comenzar con la información que amaneció el día de hoy. Luego de 6 días de protesta, el día de hoy fue abierta la troncal número 10 de Tumeremos. Los familiares de los mineros reclamando la aparición de los cuerpos de sus parientes se encontraban apostados en esta vía. ¿Qué información maneja a esta hora de lo ocurrido? Mira, la Asamblea Nacional el martes, el diputado Américo de Gracia ejerció un derecho de palabra en nombre de la unidad democrática de la mayoría parlamentaria. Se nombró una comisión integrada por varios parlamentarios, sobre todo del estado Bolívar, y ellos deben entregarle al Parlamento en las próximas horas un informe mucho más detallado de lo que allí ocurre. Lo lamentable de todas estas tragedias que están ocurriendo en el país, de crímenes horrendos, bueno, tienen que ver con una inseguridad desbordada que hay en Venezuela sin ningún tipo de control, donde prácticamente el AMPA le ha ganado la guerra al gobierno, y en el caso particular de Tumeremos, que ahí hay un problema con la explotación del oro, el gobierno, los periodistas que iban a acompañar, que es la información que manejo, hasta el sitio donde ocurrieron los hechos, no se les permitió llegar. El que no la debe, no la teme, pero además hubo una actitud muy irresponsable del gobernador, porque el mismo día, domingo en la noche, yo lo vi, lo escuché en el canal del Estado. Él decía que, bueno, que simplemente se trataba de alarmas, tanto del diputado Américo de Gracia como de Andrés Velázquez, y resulta que no es así, pues hubo una lamentable tragedia. Ojalá en las próximas horas pueda aclararse todo eso y se le permita a los medios de comunicación poder llegar hasta el sitio, presenciar, hablar con los familiares, porque los crímenes, y además de la manera horrenda como se cometieron, son cosas que solo se veía en los tiempos de los paramilitares en Colombia, o en ese tipo de cosas que en películas pues uno ha visto. Así que el gobierno tiene el compromiso en las próximas horas de entregarle al país los resultados y los responsables de esa masacre de Tumeré. Diputado, ayer el ministro Pérez Abad hizo algunos anuncios en cuanto al sistema cambiario. Tenemos ahora 2 tipos de cambio, uno de 10 bolívares para lo que es alimentos, medicina, y otro dólar flotante, donde además cabe en este momento, y así lo anunció, el cupo viajero. ¿Qué perspectiva o cuál es su posición en relación con estas medidas económicas anunciadas por parte del Ejecutivo? Bueno, el gobierno actúa siempre como que si se hubiese juramentado Nicolás Maduro hace 3 días, ¿no? Y entonces anuncia con bombos y platillos una medida que dice que ahora sí el problema se va a resolver. Y en ese ahora sí, lo que ocurre es cada vez una devaluación. El dólar 6.30 pasa a 10 bolívares y el dólar viajero pasa a 200, a una banda que fluctúa entre los 200, 209 o 200 no sé cuánto. Eso no resuelve el problema ni de la escasez, del desabastecimiento, ni por supuesto un problema grave, que es que en Venezuela se devastó la producción. En Venezuela hay 4 millones de hectáreas productivas que fueron destruidas, y por supuesto el sector industrial, en el área industrial que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, más de 6.700 grandes empresas cerraron. Y algunas empresas que quedan en el país, como el caso de la Polar, lo que hacen es ser perseguidas, asediadas y acosadas por el gobierno permanentemente, de tal manera que uno no entiende cuál realmente es la política económica del gobierno, o qué es lo que el gobierno quiere. En tal caso, lo que sí entendemos y vemos, que hay un pueblo desesperado pasando hambre. Aquí hay gente que está comiendo 1 y a veces 2 veces al día, que no se consiguen elementos esenciales para los niños como la leche, pañales, azúcar, arroz, que hay un problema gravísimo de desabastecimiento y de escasez en el sector de las medicinas. El gobierno compró, y eso lo denunciamos la semana pasada en la Comisión de Contraloría y lo estamos investigando, más de 400 millones de dólares en medicamentos que en su gran mayoría vinieron vencidos al gobierno de Cuba. El diputado José Manuel Olivares, después que la Asamblea Nacional declaró la emergencia producto de un planteamiento que él hizo para conseguir medicamentos, se dirigió hasta la ONU, se consiguieron unos medicamentos para que vinieran de emergencia al país,
el gobierno, para no reconocer pues que aquí hay, como efectivamente lo hay, una emergencia sanitaria, una emergencia en el campo de la salud y en el campo de los alimentos, no ha aceptado la posibilidad de que esos medicamentos puedan llegar al país. De tal manera que estamos ante una situación muy grave, muy complicada, una situación explosiva que nadie la quiere. Nosotros hemos dicho que queremos que en Venezuela haya una salida pacífica, democrática. La mesa ha propuesto alternativas. El gobierno de Nicolás Maduro, lo que uno siente en la calle no es ya si estas medidas que son solo para devaluar, que toman todos los días, son buenas o son malas, son medidas que no van a resolver el problema. Lo que la gente quiere es que se produzca un cambio en la política. La gente votó por un cambio y el cambio es que Nicolás Maduro vaya y desaloje y se vaya de Miraflores por la vía constitucional, por la vía pacífica, democrática, que le evite al país una gran tragedia que nadie quiere, y que una salida, digamos, que permita que en donde no va a ser, digamos, perseguido, desplazado el chavismo, la gente que, porque allá hay gente buena con la que hay que entenderse, no todos los que están allí son corruptos, irresponsables. Yo hablo de la cúpula, de la que maneja el control, la que tiene el poder y la que no facilita que en Venezuela haya un cambio ni propone medidas de cambio. Fíjate, el gobierno pidió un decreto de emergencia, dijo que era 30 a 60 días. Luego la Asamblea explicó que no hacía falta y por eso no aprobamos ese decreto, porque el gobierno tiene los instrumentos para atender el problema de la emergencia, y si el gobierno requiere de un crédito adicional para comprar medicamentos, para comprar medicina, pero además que haya vigilancia y control, desde la Asamblea tendríamos toda la disposición para que eso pueda ocurrir. Pero ese decreto económico del gobierno era simplemente una manera nuevamente del gobierno decir que va a resolver el problema y no lo resuelve. ¿Cuántos días han pasado ya de ese decreto? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿A qué sector se ha convocado al sector productivo para discutir los temas? Hay quienes incluso estuvieron inicialmente en la conformación de ese gabinete económico y luego se retiraron porque sintieron que allí lo que había era una, como se dice en el argot popular, una vaciladera del gobierno que no termina de empujar, de dar el cambio que el país requiere para que se pueda resolver el problema de la crisis grave alimentaria que hay en el país, la crisis asistencial. Los hospitales en Venezuela son dantescas las condiciones en las que hoy se encuentran. No hay nada, no hay medicamentos para el cáncer, para los niños. Hemos visto niños en Anzoátegui y aquí en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas con tapabocas, pidiendo que aparezcan los medicamentos para la quimioterapia, para la radioterapia. No hay eso. Y el gobierno todos los días lo que hace entonces es amenazar y apelar a medidas de orden político para la confrontación, pero no atiende los problemas esenciales y estructurales del país. Ahora, diputado, los economistas aseguran que se pueden tomar todas las medidas, pero si la honestidad no se pone sobre la mesa, claro, los recursos que puedan generarse con estas medidas se van a ir, como además se han denunciado que se han ido en oportunidades anteriores. Usted pertenece a la vicepresidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para que las medidas que se tomen, los recursos no sean tomados y sacados del país? Mira, el gobierno ha dispuesto desde el 2003 hasta el 2014, inicio del 2015, más de 230.000 millones de dólares para la importación de bienes e insumos. De eso, cerca del 60% ha sido para la importación de alimentos. ¿Quién se acuerda hoy de las más de 143.000 toneladas de alimentos que se pudrieron y que se enterraron? ¿Quién? Debemos acordarnos de eso, pero además de eso, de toda la cantidad de importaciones de medicamentos que vinieron. Para Cuba se le compraron entre el año 2012-2014, 400 millones de dólares en medicamentos con bajo vencimiento, que la mayoría se vencieron. El diputado Berribetti en una oportunidad lo denunció. Luego entonces en el 2014 el presidente Maduro dijo que el cadivismo estaba haciendo daño
porque el propio Giordani denunció que a quien vamos a interpelar en los próximos días en la Comisión de Contraloría y la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Imer Betancourt, que en Venezuela se habían desaparecido, uno dijo 25.000 millones de dólares y otro 23.000 millones. El propio Nicolás Maduro dijo que aquí habían llegado a Venezuela containers llenos de piedra o vacíos de ese dinero y de esa lista de empresas fantasmas que nunca aparecieron. Entonces Nicolás Maduro en el 2014 designó una comisión integrada por el señor José David Cabello Rondón y el señor Barroso, uno presidente de Cadivi y el otro presidente del CENIAT, que conjuntamente con el gabinete económico deberían tomar las medidas para que se resolviera el problema del saqueo que estaba ocurriendo allí. Solo escuchamos una vez decir a Barroso que habían varios millones de venezolanos que por la vía de los viajeros no habían logrado presentar sus soportes. Ok, se dieron cuenta de eso. Nunca tampoco hubo una sanción, fue como una cortina de humo, porque resulta que el mayor saqueo que se produjo en Cadivi, conjuntamente con el CENIAT, que eran los organismos, que era una comisión técnica designada por el presidente Maduro, fue en el año 2014. Allí incluso el señor Giuseppe Gioffreda, yo voy a poner, que maneja un grupo de empresas que se llama Corpovec, que es una corporación de empresas públicas que importan insumos, alimentos, entre ellos casa, por ejemplo. Bueno, ha tenido la bicoca de manejar más de 60.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, dónde han parado, porque resulta que en Venezuela no hay absolutamente nada, pero tampoco nos han presentado la lista de empresas fantasma, de tal manera que esos personajes, al igual que Giuseppe Gioffreda, tendrán que ir a la Comisión de Contraloría a explicar qué hicieron con ese dineral que fue dispuesto por el gobierno nacional para resolver el problema de los alimentos, de las medicinas, entre otros, y que hoy en Venezuela no hay nada. Aquí la gente se está bañando incluso con jabón azul cuando consigue, porque no hay jabón de bañarse, no hay pasta de dientes. Estamos ante una emergencia humanitaria en materia de alimentación y en materia de salud y en otros rubros también. De tal manera que el gobierno todos los días actúa con amenazas, con presiones, con chantaje, y eso, señor Maduro, no va a resolver el problema de la crisis que tenemos en Venezuela. Este es un gobierno que de verdad llegó a su fin, que ya no da para más, y por eso nosotros hemos planteado ante el país responsablemente que por la vía del referéndum revocatorio, por la vía de la enmienda o de la solicitud de la renuncia de Nicolás Maduro, debe producirse un cambio en el país, porque ya esto llegó al llegadero, como se dice en criollo. Bueno, nosotros también llegamos al llegadero ahorita en la entrevista porque se nos acabó el tiempo, diputado. De verdad, agradecida por su presencia. Muchas gracias a usted. Aquí Entrevista Venevisión, Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. Gregorio, regresamos contigo.